El sábado pasado, a las 10:15 de la noche, vi a mi mujer cenando con otro hombre. No fue una casualidad. No fue que pasara por ahí y me la encontrara por error. Fue deliberado. Yo estaba sentado en una mesa al fondo del restaurante La Fonda del Abad, en el centro de Logroño. Ella no me vio. Llevaba un gorro discreto, gafas de lectura, y había pedido la mesa más escondida que tenían. Pedí un vino tinto y un plato de embutidos que ni toqué. Solo observaba. Entraron a las 10 en punto. Él iba bien vestido, no en plan traje y corbata, pero con esa ropa que sabes que no es barata. Ella iba como nunca la había visto para una cena conmigo, vestido negro ajustado, tacones, maquillaje impecable. Y lo peor no fue cómo iba vestida. Fue cómo lo miraba. Cómo le sonreía. Cómo se reía de sus chistes. Llevaban copas de vino, platos compartidos y una conversación tan animada que ni se dieron cuenta cuando ella se levantó, fue al baño, y yo aproveché para acercarme discretamente a su mesa. No toqué nada. Solo miré. El tipo tenía la mano cerca de donde antes estaba la de ella. En el suelo, los tacones de Laura estaban descalzados. Cómoda. Íntima. Volví a mi mesa. Esperé. Y cuando salieron del restaurante, no fui a confrontarlos. Fui a seguirlos. Ahí fue cuando empezó todo. Y ahí fue donde se terminó todo también. Esa noche no dormí. No por nerviosismo, ni por estar hecho polvo emocionalmente. No dormí porque tenía algo que hacer. Cuando Laura volvió a casa, eran casi las 12:30. Escuché cómo dejaba las llaves en la entrada, cómo se quitaba los tacones y subía las escaleras sin hacer ruido. No encendió luces. Pensó que dormía. Pensó que su cena con ese tipo, con ese desconocido que la hacía reír de esa manera, iba a quedar entre ellos dos. Pero no. Yo la había seguido desde el restaurante hasta su coche, desde allí hasta una calle donde aparcó en doble fila mientras él se bajaba y entraba en un portal sin mirar atrás. No se besaron. No hubo caricias. Solo la despedida de dos personas que sabían que no era la primera vez. Ni iba a ser la última. Cuando ella entró en la habitación, fingí estar dormido. Sintió que no había peligro y se metió a la ducha. Tardó 15 minutos. Salió en bata, con el pelo húmedo, y se acostó dándome la espalda. No dijo nada. No preguntó cómo me había ido el día. No intentó inventarse una excusa. Nada. En su cabeza, esa noche no tenía testigos. Al día siguiente, me desperté temprano y preparé el desayuno como si nada. Me comporté igual que siempre. No le dije ni una palabra distinta, pero ya estaba todo en marcha. Mi idea no era descubrir una aventura. Quería saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo, cuántas veces había pasado por delante de mis narices y cuántas mentiras había tragado sin darme cuenta. En lugar de enfrentarla de inmediato, decidí hacerlo bien. Método. Calma. Frialdad. Esa misma tarde, después de decirle que iba a hacer una visita a mis padres en Haro, pasé por la tienda de informática de un viejo conocido que antes trabajaba en seguridad privada. Le conté que quería saber si alguien estaba engañándome y necesitaba herramientas. No me hizo preguntas. Me vendió un par de cosas, un dispositivo pequeño que podía ocultar en su coche y que me enviaría notificaciones con su ubicación en tiempo real, y un micrófono diminuto con imán, ideal para dejarlo debajo de su asiento del coche sin que lo notara. También me explicó cómo acceder al historial de ubicaciones de su móvil usando la cuenta de Google, siempre que supiera la contraseña. Y sí, la sabía. Al tercer día, ya tenía la primera sorpresa. Después del trabajo, había dicho que iba a pasar por casa de su amiga Belén para hablar de unos preparativos de una despedida de soltera.
La ubicación en su móvil decía otra cosa, una calle del centro de Zaragoza, muy cerca de donde la vi con aquel tipo la primera vez. No me acerqué. Me quedé en un bar a 3 calles, con el móvil en la mano, viendo cómo el punto azul no se movía. Estuvo allí 1 hora y 40 minutos. Luego volvió a casa y fingió cansancio. A la semana siguiente, ya tenía todo registrado, día, hora, lugar, duración. Las visitas eran casi regulares, 2 veces por semana. A veces entre semana, a veces los domingos por la mañana. Yo pensaba que iba a Pilates. A veces incluso salía con su esterilla al hombro. Yo la despedía desde la ventana con un café en la mano. Ella se subía al coche, sonreía, y yo pensaba que tenía suerte de haberla encontrado. Pero lo más duro no fue descubrir las visitas. Fue escuchar lo que decía dentro del coche. El micrófono grababa todo, los audios que él le mandaba por WhatsApp, las risas que soltaba al leerlos, las veces que lo llamaba mi chico, mi refugio, mi droga de los lunes. Palabras que nunca había usado conmigo, ni siquiera en los buenos tiempos. Descubrí que no solo me estaba engañando físicamente. Me estaba eliminando emocionalmente. Yo no existía en esas conversaciones. Ni una sola mención a mí. Solo a él. Solo a cómo le cambiaba el ánimo, cómo le hacía sentir viva, cómo le gustaba lo que hacían en ese piso de alquiler que él usaba para trabajar tranquilo. Se reía, y luego ponía música, y luego, silencio. Lo entendí todo. No hacía falta ver más. Una tarde, mientras ella hablaba por teléfono en la cocina, fingí que salía a dar un paseo. Bajé, entré en su coche y retiré el micrófono. No lo necesitaba más. Lo que tenía ya era suficiente. No solo sabía que me engañaba. Sabía cómo, dónde, cuándo, con quién. Sabía lo que sentía por él. Sabía lo que no sentía por mí. Lo que me mantenía en calma no era resignación. Era planificación. Cuando subí de nuevo a casa, ella ya había colgado. Me preguntó si no iba a quedarme a cenar. Le dije que no, que me apetecía poco. Se encogió de hombros. Me miró, sonrió, y siguió cortando verdura como si nada. Esa imagen me quedó grabada. Y ahí lo decidí todo. No soy de gritar ni de perder los papeles, nunca lo he sido. Pero esa noche, cuando me senté frente a Laura con la grabadora sobre la mesa y le dije que la encendiera y escuchara, sentí algo distinto en el pecho, algo que no sabía si era rabia o decepción, pero que me recorría entero como una corriente eléctrica. Ella se quedó quieta, sin tocar el tenedor, miró el aparato durante unos segundos, como si no supiera lo que era, y luego lo encendió. La grabación comenzó con el sonido de su coche encendiéndose, luego su voz, una canción de fondo y, después, un mensaje de voz que él le había enviado: no puedo dejar de pensar en lo de ayer. Cada vez que estás encima de mí me olvido del resto del mundo. Laura bajó la mirada sin parar la grabación, escuchó todo, los silencios, las risas, las palabras suaves, las preguntas tontas que se hacían, los planes que tenían para el fin de semana. Cuando terminó, levantó la cabeza y me miró con esa cara que ponen los niños cuando saben que han hecho algo imperdonable pero aún no quieren asumirlo. ¿De dónde has sacado eso?, me preguntó, sin alzar la voz, como si eso fuera lo importante en ese momento. ¿De verdad esa es tu primera pregunta?, le respondí, sin moverme, sin pestañear. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿lo único que te interesa es cómo lo conseguí? David, no es lo que parece, empezó a decir, y ahí ya no pude contenerme. Te he escuchado, Laura. He escuchado cómo le hablas, cómo te ríes con él, cómo planeas tus encuentros. No me digas que no es lo que parece. No tengo ninguna duda de lo que es. Lo que quiero saber ahora es cuántas veces, desde cuándo y por qué. Lo mínimo que merezco es eso.
Ella tragó saliva, se pasó la mano por el pelo, se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina sin rumbo fijo, como si buscara las palabras en el aire. Finalmente, se apoyó contra la encimera y suspiró. Lo conocí hace unos meses. En una conferencia en el centro. Me gustó cómo hablaba, cómo me escuchaba. Al principio solo tomábamos café, hablábamos de libros, de películas. No buscaba nada, te lo juro. Pero luego todo se volvió más intenso. No lo planeé. Simplemente pasó. ¿Cuántas veces? Le insistí, esta vez más firme. No lo sé exactamente, titubeó, bajando la vista. Muchas. ¿Lo amas? No lo sé. A veces creo que sí. A veces no. Pero contigo ya no sentía nada, David. Me sentía vacía. ¿Y lo hablaste conmigo en algún momento? ¿Me dijiste que te sentías vacía? ¿O decidiste irte directo a follarte a otro como solución? Esa última frase salió más fuerte de lo que esperaba. Ella se encogió un poco, como si le hubiera dado una bofetada. Se quedó callada, sin saber qué decir. No quería hacerte daño, murmuró al fin. ¿Y qué pensabas que iba a pasar? Que nunca me iba a enterar. ¿Que iba a seguir desayunando contigo como si no notara que cada vez que me mirabas lo hacías con lástima? Ella se quedó callada, y durante varios segundos solo se oía el reloj del microondas marcando cada segundo. Se acercó, se sentó otra vez y me miró directamente a los ojos. No fue premeditado, David. Pero es verdad. Te dejé de querer. Me di cuenta hace tiempo y no supe qué hacer. Me asusté. Tú siempre has sido el que tiene todo bajo control. El que planifica. El que nunca falla. Y yo me sentía una espectadora de mi propia vida. No sabías qué hacer, así que lo hiciste con otro. Entiendo. No lo entiendes. Tú nunca fallas, David. Nunca te equivocas. Yo sí. Me equivoqué. Pero tampoco quiero seguir viviendo en esta mentira. No quiero mentirte más. Ya está. ¿Quieres estar con él? No lo sé. ¿Y conmigo? Tampoco. Ahí lo supe. Lo que más dolía no era que me hubiera engañado. Era que ya no le importaba. Que le diera igual cómo acabara esto. Ni siquiera tenía ganas de luchar. No pedía perdón. No lloraba. No suplicaba. Solo quería que terminara todo rápido. Como si llevara meses esperando este momento. Me levanté, recogí el aparato, lo guardé en el cajón del mueble de la entrada y sin decir una palabra, salí de casa. No llevé abrigo. Caminé durante más de una hora por las calles vacías, sin dirección. No pensaba en nada. Solo caminaba. En algún punto, me senté en un banco y respiré hondo. No me pregunté qué iba a hacer. Ni siquiera sentía rabia. Era otra cosa. Un cansancio que no se cura con dormir. Era como si me hubieran arrancado algo y no supiera cómo reemplazarlo. No era una cuestión de orgullo ni de herida masculina. Tampoco se trataba de hacerme la víctima o buscar comprensión. Era otra cosa, más directa, más práctica. Cuando llegué a casa esa noche después de caminar durante horas, Laura ya dormía. O fingía dormir. No dije nada. No encendí luces. Me metí al despacho, cerré la puerta y abrí el ordenador. Tenía que hacer las cosas bien. Quería que se supiera todo, pero no de forma impulsiva. Lo primero que hice fue copiar todas las grabaciones que tenía, los registros de ubicación, los audios y mensajes que pude recuperar desde su cuenta. Todo fue a una carpeta comprimida con contraseña. Luego abrí un correo y redacté un mensaje que enviaría solo si ella cruzaba otro límite. Una especie de seguro,
de botón rojo. No pensaba chantajearla, no me interesaba retener a nadie a la fuerza, pero tampoco iba a dejar que saliera impune después de haber destruido todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo durante años. Al día siguiente, mientras ella preparaba café en silencio, le dije que necesitaba que saliera esa tarde, que tenía que hacer una videollamada con clientes importantes y prefería estar solo. No me preguntó nada. Salió de casa antes de las 6. Y yo me puse en marcha. Llamé a Luis, un amigo de toda la vida que ahora trabajaba en una gestoría de seguros. Le pedí que me ayudara a hacer unas modificaciones en los testamentos y en la cuenta bancaria conjunta. Quería separar mis ingresos en una cuenta individual antes de que ella pensara en mover un dedo. Luego pasé por la oficina de la abogada que habíamos consultado hace un par de años por un tema de herencia. Le expliqué el caso de forma general. Me dijo que necesitaba pruebas. Le di una memoria USB. Al día siguiente me llamó y me dijo que con eso tenía más que suficiente. La parte más difícil fue cuando llamé a sus padres. Siempre me llevé bien con ellos, especialmente con su madre. Me habían tratado como a un hijo desde que empecé a salir con Laura. Les pedí que me recibieran, que necesitaba hablar en persona. Cuando llegué, su padre estaba serio. No era tonto. Algo sabía. Le mostré una parte del material, solo lo justo. Ella no les había dicho nada, y su madre se quedó sin palabras. No me alegró ver sus caras, pero tampoco me sentí culpable. Les dije que no buscaba venganza. Solo quería que supieran con quién estaban tratando. Les pedí que no me defendieran, pero tampoco la excusaran. Me agradecieron la sinceridad y me pidieron tiempo para asimilarlo. Volví a casa con la mente más fría. Ella estaba viendo una serie en el sofá, como si todo fuera normal. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no. Que a partir de esa noche iba a dormir en el cuarto de invitados. No discutió. Solo asintió. A la mañana siguiente, cambié las contraseñas del Wi-Fi, del acceso bancario, del correo familiar. Dejé todo lo básico disponible, pero las cuentas importantes, las claves sensibles, las moví. Le mandé un mensaje con una lista de lo que podía usar y lo que ya no. Me contestó con un escueto OK. El fin de semana siguiente ella salió como siempre a Pilates. Esta vez no la seguí. Ya no hacía falta. Lo que hice fue ir al lugar donde trabajaba el tipo con el que se veía. Sabía que era diseñador gráfico, freelance, pero tenía una oficina compartida con otros autónomos en el centro. Fui directo. Entré al edificio, subí al tercer piso y lo esperé en la puerta. Tardó media hora en llegar. Cuando me vio, no supo qué hacer. ¿Eres David? Me preguntó, como si eso cambiara algo. Sí. Tú eres el otro. Hablemos. Me invitó a pasar. Nos sentamos en una sala vacía. Le dije que no iba a golpearlo, ni a armar escándalos. Pero que sí quería que supiera que todo estaba documentado. Que si se acercaba otra vez a mi mujer, toda esa información saldría a la luz, los mensajes, los audios, las citas, los lugares donde se veían. Me dijo que ella le había dicho que estaba separada. Me dio igual. A partir de ahora, ni una palabra más, ni un mensaje, ni una mirada, le advertí sin levantar la voz. Si vuelve a aparecer tu nombre en su móvil, en su coche, en cualquier parte, te vas a quedar sin trabajo, sin reputación y sin paz. No me contestó. Solo bajó la cabeza. Me levanté y me fui. No volví a saber de él. Ese mismo lunes, Laura encontró un sobre en la mesa. Era una copia de la demanda de divorcio, firmada, con fecha, con abogado asignado. Dentro había también una carta. No para pedirle explicaciones ni para reprocharle nada.
Solo un resumen de cómo íbamos a dividir lo que quedaba. Nada de drama. Nada de sentimentalismos. Ella lo leyó en silencio, me miró y dijo: «Está bien». Y eso fue todo. La última conversación no fue como me la había imaginado. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo escenas. Fue un lunes por la tarde, después de que volviéramos del notario para firmar el documento de liquidación de bienes. Habíamos ido juntos, en el mismo coche, en silencio. Ella con las manos apoyadas en el regazo, mirando por la ventana sin decir palabra, yo con la vista al frente, conduciendo sin pensar en la ruta porque me la sabía de memoria. Al llegar a casa, ella subió al dormitorio, cerró la puerta, y yo me quedé en el salón. No tenía ganas de subir, ni de pedirle nada, pero después de 15 minutos bajó sola, con una carpeta en la mano. Me miró y se sentó frente a mí, como si estuviera a punto de hacerme una propuesta laboral. «Quiero hablar contigo antes de que esto termine del todo», dijo, sin levantar la voz, como si estuviéramos en una reunión de vecinos. No respondí. Solo asentí. Sé que ya no tiene arreglo. Que tú no quieres perdonar y que yo no quiero volver atrás. Pero al menos quiero que entiendas lo que pasó desde mi lado. La dejé hablar. Sabía que no podía arreglar nada, pero necesitaba sacarlo. Hace tiempo que dejé de sentirme parte de tu vida. Todo era tu trabajo, tus horarios, tus rutinas. Y yo no dije nada, no protesté, porque pensaba que era normal, que después de tanto tiempo juntos eso era lo lógico. Pero un día me desperté y no tenía ni idea de quién era. No sabía si era feliz, si quería seguir viviendo contigo, si me gustaban las cosas que hacía. Empecé a pensar que mi vida era una extensión de la tuya. Me sentía invisible. Hizo una pausa. No lloraba. Tampoco temblaba. Era una confesión fría, pero clara. No te estoy echando la culpa. No estoy justificando lo que hice. Solo te estoy contando cómo llegué ahí. Cuando conocí a ese tipo no fue amor, no fue pasión, no fue nada de eso que uno ve en películas. Fue solo que, por un momento, alguien me escuchaba. Me hacía sentir distinta. Me veía. ¿Y eso te pareció suficiente para traicionar todo? Le pregunté sin levantar la voz, solo porque no podía quedarme callado ante tanta frialdad. No. Fue un error. Uno detrás de otro. Pero cuando quise parar, ya me daba igual. Ya había cruzado la línea, y seguir era más fácil que volver atrás. Nos quedamos en silencio. Ella miró la carpeta que tenía en las manos. Me la extendió. Aquí están todos los papeles del coche, la cuenta del seguro, los recibos que están a mi nombre. Puedes revisar todo. No quiero quedarme con nada que no me corresponda. No me interesa lo material, respondí de inmediato. Lo sé, dijo, y bajó la vista. Por eso siempre fuiste tú el que cuidó todo. Y yo me limité a seguirte. Y un día me cansé. Podrías haber hablado antes, le dije, sin rencor, solo con cansancio. Sí. Podría haberlo hecho. Pero tú tampoco me mirabas. Llevábamos años compartiendo casa, cama y horarios. Pero no vida. Éramos compañeros de piso muy organizados. No sé si estoy más enfadado por lo que hiciste o por la facilidad con la que lo cuentas, le confesé. Estoy hablando ahora porque ya no tengo miedo. Durante años tuve miedo de decepcionarte. De que pensaras que era débil o que no estaba a tu altura. Tú siempre parecías tan seguro de todo. Tan correcto. Y yo, no. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pregunté, por inercia. No lo sé. Buscar un piso. Empezar de cero. Lo que hace todo el mundo cuando se da cuenta de que se ha equivocado. ¿Te arrepientes? Quise saber.
De haberte hecho daño, sí. De haber sido cobarde, también. Pero de terminar esto, no. Entonces estamos igual. Nos quedamos en silencio. Largo. Solo se escuchaba el reloj del salón. Me levanté, tomé su carpeta, la puse sobre la mesa y me dirigí a la cocina a por agua. Ella no se movió. Cuando regresé, seguía ahí, con las manos entrelazadas. Me miró una última vez. Te quise. Mucho. Pero hace años que no soy la misma. No te pido que me perdones. Solo que me recuerdes con algo de cariño. No sé si puedo prometer eso, le respondí, sincero. Entonces no prometas nada. Se levantó, subió las escaleras sin prisa. Escuché cómo abría los cajones, cómo bajaba una maleta. No hizo falta decir nada más. Laura se fue 2 días después. No hubo drama. Cargó su maleta en el coche y se fue sin mirar atrás. Yo no salí a despedirme. Me limité a escuchar el motor alejarse por la calle y después me senté en el mismo sofá donde nos habíamos dicho tantas veces cosas que con el tiempo dejaron de significar nada. El primer día fue extraño, no porque la echara de menos, sino por la costumbre. Silencios nuevos, rutinas que de repente se rompían, espacios que quedaban vacíos. No hubo tristeza inmediata. Fue más bien una limpieza. Una sensación de que, por fin, se había terminado una espera que llevaba demasiado tiempo prolongándose. En lugar de sentirme derrotado, me sentí libre. No porque quisiera estar solo, sino porque por fin podía estar conmigo mismo sin esa tensión constante, sin el peso de fingir que todo iba bien cuando ya estaba roto desde hacía mucho. Pasé las primeras semanas reorganizando todo. Cambié muebles de lugar, tiré cosas que ya no usaba, doné ropa, rompí papeles que no servían para nada. No por despecho, sino porque necesitaba ocuparme de algo físico. Empecé a comer mejor, a salir más, a caminar sin tener que avisar a nadie de a qué hora volvía. Me di cuenta de que había vivido años haciendo concesiones pequeñas que se acumulaban como polvo. A partir de ese momento, todo lo que hacía era para mí. No me volví un egoísta ni un cínico. Solo entendí que había dado demasiado sin recibir lo mínimo. Y que ahora me tocaba reconstruirme. La gente empezó a enterarse poco a poco. Algunos amigos me llamaron, otros mandaron mensajes sin saber bien qué decir. No les conté los detalles. No hacía falta. Solo les dije que el matrimonio había terminado y que prefería no hablar del tema. Mi madre, cuando lo supo, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No insistió. Supo que no era el momento. Con el tiempo me di cuenta de que, en realidad, muy poca gente quiere escuchar la historia completa de una traición. Todos prefieren resumirlo en frases cortas y cambiar de tema. A mí eso me venía bien. Ya lo había contado una vez, y fue suficiente. No volví a saber de Laura durante varios meses. Luego me llegó un mensaje suyo, corto, sin rodeos. Me decía que estaba bien, que había encontrado un piso pequeño y que ya tenía todo en orden. No me pidió perdón, no me preguntó cómo estaba, solo me informaba, como si todavía pensara que tenía esa obligación. No respondí. No por rencor, sino porque ya no tenía sentido seguir una conversación con alguien que ya no era parte de mi vida. Ella también lo entendió, porque nunca volvió a escribir. Pasado un tiempo, volví a ver al tipo con el que se veía. Fue en una feria de diseño en el centro, donde yo había ido con unos colegas de la oficina. Él estaba en un puesto, hablando con unas personas, riendo como si no hubiera hecho nada. Me vio de lejos, me sostuvo la mirada un par de segundos y luego bajó la vista. No me acerqué. No sentí la necesidad de decirle nada. En ese momento supe que ya no tenía poder sobre mí. Ni él, ni ella.
Lo que ocurrió entre ellos, que tanto me destrozó durante semanas, ya no me dolía. Era solo un dato, un hecho archivado. A nivel legal, el divorcio fue rápido. Nos separamos sin discusiones, sin pelear por propiedades ni cuentas. Yo me quedé con la casa y ella con su coche y lo poco que pidió. La abogada me felicitó por lo limpio del proceso. Dijo que no era lo habitual. A mí me daba igual. No quería ganar nada. Solo quería cerrar el capítulo. No quedamos como amigos, no hubo pactos de cordialidad. Fue simplemente una despedida definitiva. A veces la gente no necesita reconciliarse, solo necesita distancia. Hoy, casi un año después, puedo decir que estoy bien. No feliz, no pleno, pero bien. Me levanto tranquilo, sin ansiedad. Como mejor, duermo más, y sobre todo, no vivo con la sensación de que tengo que justificarme todo el tiempo. Aprendí a vivir conmigo mismo, a respetar mis tiempos, a decir que no sin culpa. Entendí que la fidelidad no es solo no acostarse con otro, sino mirar a la persona que tienes al lado y elegirla todos los días, aunque cueste. Ella dejó de elegirme mucho antes de que yo me diera cuenta. Y ahora, por fin, yo dejé de esperarla. No tengo prisa por rehacer mi vida, ni tampoco estoy cerrado. Solo quiero que lo que venga después no me pida reducirme, callarme o fingir. Si eso llega, bien. Si no, también. Lo importante es que, después de todo, sigo de pie. No como antes. Distinto. Más consciente. Más fuerte. Y sobre todo, más mío. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es mucho.